Los colonos decían que aquel paraje, una franja reseca al borde del río Brazos, era tan traicionero como una víbora dormida al sol. Y sin embargo, allí estaba Adela Montoya, acuclillada sobre la orilla resquebrajada, palpando cada palmo del terreno con un palo de fresno para cerciorarse de que el firme no cediera bajo su peso. No buscaba fortuna ni aventura, solo seguía el eco de un grito infantil que había brotado del cañaveral minutos antes, un alarido tan cargado de pánico que erizó la piel de la muchacha y la obligó a abandonar su carreta y la bolsa de harina que acababa de comprar en el pueblo de Gabrielsford. Cuando apartó las últimas cañas, el aire se le congeló en los pulmones. Un niño, quizá de 8 o 9 años, se hundía lentamente en un lodazal grisáceo salpicado de espuma parduzca. El barro le llegaba hasta el pecho. Cada forcejeo hacía borbotear la arena movediza y lo consumía más. Tenía el rostro pintado con franjas de ocre y el cabello negro recogido en 2 trenzas, señales inequívocas de su linaje comanche. «¡Quieto!», ordenó Adela en español, aunque sabía que aquel pequeño tal vez no entendiera una sola palabra. «Si luchas, te hundirás más rápido». El chico la miró con ojos enormes, redondos y asustados. Obedeció, mas sus labios temblaban al ritmo frenético de su respiración. A un costado, un ramo de fresnos secos parecía lo bastante largo para alcanzarlo. Adela anudó su lazo al extremo, lo extendió y rezó para que la cuerda resistiera. «¡Sujétate!». El niño alargó un brazo delgado y cubierto de barro. Los dedos apenas lograron asir la fibra de Ixtle. Adela plantó los talones en tierra firme, tensó el lazo y comenzó a tirar palmo a palmo, escuchando cómo la succión del lodo se oponía con un borboteo siniestro. Un tirón más fuerte sonó a despedida mortal. La cuerda crujió, pero aguantó. Cuando al fin el niño cayó sobre suelo sólido, tosió y jadeó agarrándose al pecho, incapaz de articular palabra. Adela se arrodilló junto a él, limpiándole el barro de la cara con la falda polvorienta. «Estás a salvo». No podía explicarle más. Su comanche era inexistente. Señaló su carreta a lo lejos, ofreciéndole agua con un gesto. El pequeño la siguió tambaleante. Una vez sació la sed, Adela examinó las piernas del chico. Los músculos se estremecían aún, pero nada parecía roto. Sus ojos, de un negro brillante, podían hablar sin necesidad de idioma. Decían «gracias» y decían también «miedo». Durante el trayecto a la cabaña de Adela, el muchacho apenas pronunció un puñado de sílabas en su lengua. Ella comprendió una sola palabra repetida. «Chayton». «¿Su nombre?». Asintió, tocándose el pecho. «Chayton», repitió con una sonrisa suave. «Yo, Adela». Él imitó el gesto, como un eco tímido. En cuanto vio los tablones viejos y la chimenea de piedra de la casa, sus ojos se clavaron en la distancia, hacia donde el sol caía como una moneda candente sobre las colinas. Allí, más allá del horizonte, sabía Adela, se extendía el territorio de los Comatá, la banda comanche que sus vecinos temían y odiaban a partes iguales. Los rumores no tardaron en esparcirse por Gabrielsford. La Montoya se trajo un comanchito endemoniado. «¿Pretende que dormitemos tranquilos con ese cachorro de lobo bajo nuestro techo?». Los comentarios se mezclaban con miradas de soslayo cuando Adela entraba en la mercería o llenaba los cubos de agua en el pozo comunal. Ella ignoraba las voces, concentrada en cuidar a Chayton. Le preparaba sopas de frijol, le daba mantas limpias y al anochecer encendía la lámpara de aceite para enseñarle palabras en español, mientras él le trazaba símbolos comanches sobre el polvo de la mesa. Fueron 3 días de un silencio tenso, roto, solo por el zumbido de los grillos y un vínculo que crecía sin permiso. La madrugada del 4.º día, los perros del poblado aullaron primero. Después llegó el tronar de cascos como un tambor de guerra que despertó a los colonos. Adela se incorporó de un salto. Chayton ya estaba de pie, rígido como una lanza. Su rostro se tensó al oír los relinchos. Se asomó a la ventana y murmuró algo que a Adela le sonó distinto, reverencial. «Tajma». Fuera, al otro lado del claro, una columna de guerreros se perfilaba en la media luz. Pieles curtidas, plumas de halcón en las trenzas, arcos y lanzas tintineando. El que iba a la cabeza destacaba por un penacho alto y el rostro cruzado por una cicatriz que le partía la mejilla.
Detuvo su caballo frente a la cerca de Adela y alzó la mano abierta en señal de paz. Ella salió, manteniendo a Chayton tras su falda. Sintió las miradas de los vecinos clavadas en su nuca, algunos con rifles apoyados en las jambas de sus puertas. «Yo soy Nehawe», declaró el jefe en un castellano sorprendentemente claro. «Padre de Chayton». El silencio se volvió cuerda tensa entre ambos pueblos. Nehawe descendió, se aproximó a Adela y dejó caer a sus pies una pequeña bolsa de piel llena de arenilla dorada. «Traigo gratitud», dijo, y sus ojos color ámbar se iluminaron. «Pero también traigo petición». Adela respiró hondo, aguardando. Chayton se apretó contra ella. «Salvaste su vida». El jefe se inclinó levemente. «La deuda es grande». «No necesito oro», respondió ella, levantando la bolsa sin tomarla. «Bastará con que regresen en paz». El brillo de Nehawe se tornó más intenso, como si las palabras de la mujer le agradasen y al mismo tiempo le retaran. «La paz», repitió. «Tal vez pueda existir entre dos personas, no siempre entre dos naciones. Necesito prueba de que los hombres de tu pueblo no dañarán a mi hijo cuando yo me retire. Esta es mi casa, no mi pueblo», lo corrigió, plantando el mentón con firmeza. El jefe asintió, y los latidos de Adela retumbaron en sus sienes. «Entonces, ofrezco un lazo más fuerte que la palabra», dijo él. «Ven con nosotros durante una luna. Enseña a Chayton tu lengua, tu forma de sanar la carne herida, y llévate el respeto de los míos. Cuando regreses, cada guerrero comatá sabrá tu rostro y defenderá tu nombre». Los colonos cuchichearon detrás de las ventanas. Se escuchó el cerrojo de un rifle deslizarse como una serpiente de hierro. Era la propuesta aterradora: dejar la seguridad relativa de su tierra para adentrarse en territorio comanche, a merced de costumbres que los blancos calificaban de salvajes. Adela tragó. Pensó en su hermano menor, enterrado 2 veranos atrás tras una emboscada kiowa. Pensó en su madre, muerta de fiebre cuando ella apenas contaba 10 años, y en la promesa que se hizo entonces: jamás mirar a otro ser humano implorar ayuda sin tenderle la mano. «¿Una sola luna?», preguntó, asegurándose de que la voz no le temblara. Nehawe asintió. «Te escoltaré yo mismo. Serás huésped, no prisionera». Chayton, que hasta entonces había permanecido silencioso, habló por fin en su idioma. Una frase rápida, llena de entusiasmo infantil. El jefe sonrió con ternura, y Adela percibió una brizna de humanidad en aquel hombre que sus vecinos pintaban como sanguinario. «3 días», intervino un vaquero desde la oscuridad. «3 días, Montoya. Si no vuelves, quemaremos tu choza y culparemos a esos salvajes». Adela sintió que una oleada de vergüenza le subía al rostro. Nehawe giró el cuello despacio hacia el hombre, midiendo la distancia que lo separaba de su lanza. Podría matarlo en un parpadeo, pero no lo hizo. «Tu gente teme lo que desconoce», dijo el jefe con voz grave. «Dales ejemplo, Adela. Elige la valentía». Ella pensó en el barro tragándose al niño, en la mano temblorosa que se aferró a la cuerda, y entendió que aquella elección ya estaba tomada. «Partiré al alba», pronunció, sintiendo el peso de cada palabra. «Pero regresaré con él, y con tu promesa de paz». Los guerreros a su alrededor golpearon el suelo con las lanzas, un ritmo sordo que vibró como tambor de trueno. Las horas de oscuridad que siguieron se sucedieron como un desfile de fantasmas. Adela empacó un solo bolso con ropa sencilla, una Biblia gastada, vendas, un frasco de linimento y la tenuemente brillante medalla de plata que su madre había llevado siempre al cuello. La acarició sin darse cuenta. La medalla era su último lazo con un pasado nebuloso del que su padre, hombre hosco y reservado, nunca hablaba. Una minúscula inicial N estaba grabada en la parte posterior, detalle que jamás consiguió explicarse. Chayton la observaba preparar el equipaje, intentando compartir su emoción con gestos. Señalaba la medalla, se tocaba el pecho y sonreía, como si reconociera algo en ese pequeño objeto que ella aún ignoraba. Antes de que saliera el sol, Adela dejó una carta sobre la mesa, destinada a la señora Wilkins, la única vecina que jamás le había dado la espalda. Le pedía que alimentara a las gallinas y que, si ella no regresaba, tomara posesión de la cabaña. No incluyó despedidas trágicas. La tinta era escasa y no quería parecer derrotada antes de partir.
Nehaue esperaba fuera, montado en un corcel pinto con manchas de un rojo casi vino. Le ofreció la mano para ayudarla a subir a la grupa, detrás de él. Chayton, renovado, cabalgaba en un pony que parecía tan terco como su dueño. Al ver a la mujer, pegó las rodillas y dirigió un saludo solemne a los colonos que los espiaban tras las rendijas de las contraventanas. Partieron hacia el este, cruzando el río por un vado oculto entre taralles y médanos. El sol naciente parecía inflamar de fuego las plumas del penacho del jefe. No hubo emboscadas ni disparos de despedida, solo la vastedad inmisericorde de la pradera y el crujido del cuero bajo las sillas de montar. Al caer la tarde, el campamento comatá se reveló entre una arboleda de álamos donde el canto de los coyotes se mezclaba con las canciones tribales. Carpas de búfalo pintadas con símbolos lunares, hogueras humeantes y un aroma a carne asada que abrió el apetito de Adela pese al cansancio. Los niños la rodearon con curiosidad y cierta timidez. Algunas mujeres la señalaron, cuchicheando. Otras le ofrecieron agua mezclada con miel silvestre. Aquel recibimiento superaba la mayoría de las reuniones sociales que había sufrido en el pueblo blanco. Y, sin embargo, una tensión telúrica flotaba en el aire, invisible pero constante. Adela entendió al escuchar a un anciano de cabellera nívea murmurar junto a la fogata. La extranjera porta la marca. El espíritu de la luna la trajo de vuelta. Pensó que hablaban de la medalla. Un reflejo plateado había delatado su brillo bajo la lumbre, pero no tuvo oportunidad de indagar. Nehaue la condujo a una tienda amplia, forrada con piel de alce. «Aquí dormirás», dijo. «Mi hermana Winyan cuidará de tus necesidades». Una mujer de mirada afilada y sonrisa escasa se presentó con un ligero asentimiento. No parecía hostil, solo atenta. Adela agradeció en español, y también en un comanche torpe que había repasado la noche anterior. Winyan le respondió con un par de frases pausadas, corrigiendo su pronunciación sin burlarse. Fue una primera rendija de confianza. Las noches siguientes transcurrieron en un remolino de nuevos sonidos y costumbres. Bailes de fuego en los que los jóvenes marcaban el suelo con talones ágiles. Historias contadas por un griot ciego que evocaba batallas contra los Texas Rangers y rebaños de bisontes tan numerosos que oscurecían la llanura. Adela enseñaba a Chayton a escribir su nombre con carbón sobre tablillas de corteza y, a cambio, aprendía palabras que nombraban cosas que su propio idioma empobrecía. Nahatsu, el amor que se demuestra con hechos. Piahabu, el silencio compartido entre dos que se respetan. Pero cada amanecer, mientras el campamento despertaba con el aroma del café de achicoria, la mirada del jefe reposaba sobre ella con una intensidad que oscilaba entre el respeto y un anhelo indecible. No era deseo carnal, al menos no solamente. Había en sus ojos la avidez de un buscador que por fin avista una pieza perdida de su mapa vital. El 10º día de estancia, la tribu celebró un rito de gratitud. En un círculo de piedras, indicadores de los 4 vientos, Winyan pintó sobre el suelo un emblema lunar con pigmento rojo sangre de nopal. Chayton ocupó el centro y Adela fue invitada a colocar frente a él un presente que simbolizara el vínculo recién forjado. Dudó apenas un segundo antes de desprenderse de la medalla de plata y depositarla en las palmas del niño. Los ancianos exhalaron un murmullo colectivo, mezcla de sorpresa y aprobación. Nehaue se adelantó. Levantó la medalla entre sus dedos, examinando la rúbrica diminuta en el reverso. La letra N brilló a la luz del fuego como un presagio. El jefe tragó saliva con un temblor apenas perceptible. Luego se giró hacia la asamblea y alzó la voz. «Esta mujer salvó la carne de mi linaje, pero quizá haya salvado algo más que la sangre de mi hijo». Tendió la medalla a Adela. Ella sintió un escalofrío al tocar el metal, como si una corriente antigua la hubiera atravesado. «¿Conoces su origen?», preguntó él, y su tono vibraba entre la cautela y la esperanza. «Era de mi madre», respondió. «Ella murió cuando yo era niña. Mi padre siempre evitó hablar de su pasado». Los murmullos se intensificaron. El anciano de cabellera nívea se adelantó cojeando. Alzó la mano arrugada y señaló el colgante. «Esa marca pertenece a los Nahkosé, los hijos de la luna roja, una línea matrilineal que se creía extinta. Solo las mujeres que la portaban podían convocar la voz del río, capaz de aplacar la cólera de la tierra». Adela parpadeó, incrédula.
Las leyendas comanches no figuraban en su escasa educación. Mi madre era mestiza, murmuró. Conozco su fe cristiana, no ritos antiguos. La sangre no olvida, sentenció el anciano. Y la tierra tampoco. Nehawe hizo un gesto, y los más jóvenes se dispersaron. Solo quedaron los ancianos, Adela y Chayton. El jefe tomó aire, como un hombre que se lanza a un pozo cuya profundidad ignora. Tengo una verdad guardada hace 15 años, comenzó. Una noche, mi esposa dio a luz a una niña en un campamento cercano a las montañas Wichita. Un destacamento de colonos liderado por un tal Samuel Gordon atacó antes del amanecer. Mi niña desapareció. Hallamos un rastro de sangre, pero no cuerpo. Creí que había muerto. Hasta ahora. Sus ojos se clavaron en Adela con una mezcla de angustia y fe. Ella sintió que el corazón le martillaba en la garganta. No podía ser cierto, pero la letra N, Nahkosé, brillaba sobre su mano temblorosa, quemando más que el sol del mediodía. «¿Estás diciendo...?» La voz se le quebró. «Digo que podría ser esa niña. Mi hija». El silencio posterior parecía absorber el fuego de las antorchas. «No te lo impongo como mandato, pero la prueba está en tu piel, en ese lunar en forma de media luna sobre tu clavícula». Adela llevó un dedo a la marca que siempre procuraba ocultar bajo la blusa. Recordó que su padre adoptivo solía desviarle la mirada cuando preguntaba por ella. Una náusea de incertidumbre ascendió en su estómago. «Si esto es verdad», susurró, «significa que salvé a mi propio hermano». Chayton, que solo entendía fragmentos del español, se limitó a tomarla de la mano y sonreír. Había en su mirada una serenidad que hacía vanos todos los temores. Nehawe se acercó un paso más. Adela, aturdida por la revelación, oyó sus próximas palabras como si llegaran de muy lejos. «El vínculo de sangre no es una cárcel, hija mía». La voz se suavizó. «Pero forja destinos. Vengo a proponerte que reclames tu lugar junto a los Nahkosé, que vivas entre nosotros como médica, maestra y puente de paz. Tu gente, las caras pálidas, te creerá traidora. La nuestra será reticente al inicio. Sin embargo, solo así las fronteras podrán agrietarse». El anciano asintió aprobando la propuesta, pero otros comenzaron a replicar en comanche con tono encendido. Algunos temían que la inclusión de una mujer de doble sangre atrajera desgracias. Otros recelaban de la posible ira de los colonos. Adela apretó la medalla entre los dedos hasta que el relieve de la letra se imprimió en su piel. Sus pensamientos eran un torbellino. Su fe, sus recuerdos de infancia, las voces prejuiciosas de Gabriel Ford, la dulzura con que Chayton pronunciaba cada nueva palabra aprendida. Fue entonces cuando se oyó el lejano estampido de un Winchester. El eco rebotó contra las colinas como un trueno prematuro. Voces alarmadas surgieron entre las tiendas. «¡Rangers!», advirtió un explorador, irrumpiendo sudoroso. «Se aproximan 15 hombres armados desde el norte. Ordenan que entreguemos a la mujer y al niño como rehenes o abrirán fuego». La crispación estalló. Algunos jóvenes comanches tensaron las cuerdas de sus arcos. Otros desenvainaron cuchillos con los ojos brillando de furia. El anciano gritó una súplica de calma, pero la pólvora del miedo ya impregnaba el aire. Nehawe se volvió hacia Adela, los rasgos endurecidos. «Este es el precio de tus dos mundos», dijo con amargura. «Deberás elegir ahora mismo, quedarte y enfrentar la tormenta con nosotros, o volver a tu gente y persuadirla de que deponga las armas». Las llamas de la hoguera chisporrotearon, arrojando chispas como luciérnagas frenéticas. Adela sintió que el suelo oscilaba, como si la arena movediza de aquel primer día la reclamara de nuevo. Solo que esta vez no había cuerda ni fresno que la salvara de la decisión que determinaría el destino de dos pueblos, y quizá también el suyo propio. La luna roja se alzó en el cielo, inmensa y silenciosa, testigo distante del dilema que estrangulaba el pecho de la mujer, y con él, el porvenir del brazo entero. El relincho de un caballo desgarró el silencio. Al otro lado del claro, los Rangers avanzaban como una hilera de sombras. Sombreros polvorientos, rifles Winchester cruzados sobre el pecho, y esa determinación fría de quien se cree dueño de la llanura. El capitán que los encabezaba montaba un alazán viejo. Su bigote gris delataba días sin sueño. Adela tragó saliva cuando el rostro del hombre emergió del polvo. Samuel Gordon,
el viudo que la había criado desde que tenía memoria, el mismo que había mantenido un mutismo férreo sobre su pasado. «¡Adela!», bramó, al tiempo que sus hombres detenían los caballos a distancia de disparo. «Da 2 pasos y ven hacia mí. No obligues a estos salvajes a hacerte daño». La voz retumbó en su interior con ecos contradictorios, el tono paternal que la arrullaba de niña y la severidad con que la reprendía de adulta. Sintió cómo el suelo, cubierto de hojas secas, parecía inclinarse hacia un abismo. Nehawe situó un brazo ante ella, protegiéndola. Sus guerreros formaron media luna con lanzas y escudos de cuero curtido. La hoguera central chisporroteaba y lanzaba chispas al viento, como si la noche estuviera preñada de presagios. «Capitán Gordon», respondió el jefe en castellano, «vienes armado a un campamento al que tu gente juró respetar hace 2 inviernos. Exiges rehenes como si fuéramos delincuentes. Dime, ¿cuál es tu verdadera intención?» Gordon clavó los ojos en Adela. Eran azules, más pálidos de lo que ella recordaba. «Mi intención es muy simple: recuperar a mi hija». Al pronunciar la palabra hija, su voz se aflojó un instante, pero de inmediato endureció la mandíbula, y evitar que un puñado de comanches sigan saqueando ganado y acechando caravanas. Adela avanzó un paso, ignorando el susurro del jefe que intentaba detenerla. Levantó la medalla de plata para que todos la vieran. «Padre», dijo, y sintió un estallido en el pecho al usar esa palabra. «Esta medalla la llevaba mi madre biológica. Tú me dijiste que la hallaste conmigo, que no sabías de dónde venía. Acabo de saber la verdad de tu boca, y también la de él», señaló a Nehawe. «Me arrancaron de su pueblo a sangre y fuego. Dime que no lo sabías». El silencio posterior pesó como una lápida. Uno de los Rangers tosió para disimular el nerviosismo. Gordon ladeó la cabeza, apretó los labios y bajó la vista al polvo. «Yo», murmuró. «Fue una noche confusa. Esa partida buscaba venganza por el robo de caballos. Había fuego por todas partes, gritos. Encontré un bebé entre las brasas. Pensé que no tenía a nadie. Creí que la estaba salvando». Adela sintió que la ira le subía en oleadas. Levantó la voz para que la oyeran todos. «Y nunca te detuviste a preguntar de quién era», exclamó. «13 veranos te bastaron para ver mis rasgos, para saber que llevaba sangre indígena. ¿Por qué callaste? ¿Por vergüenza? ¿Por miedo a que el pueblo te juzgara?» Gordon tragó saliva. Sus hombres intercambiaron miradas, moviendo los dedos en los gatillos con inquietud. «Porque te amaba», dijo él, casi en un susurro, «y temía perderte». Aquella confesión se enredó con el viento, tensa y dolorosa. Una lágrima involuntaria resbaló por la mejilla arrugada del capitán. Adela sintió un nudo en la garganta, pero no vaciló. «No me perderás si bajas las armas», respondió, manteniendo la voz firme. «Pero si atacas a los míos, lo perderás todo. Ahora llévate a tus hombres y hablemos mañana, a la luz del día. Trae solo un testigo, sin fusiles. Yo haré lo mismo». Gordon dudó. Su mano aferraba el rifle con fuerza. Detrás de él, el sargento Lee, un hombre de barba rojiza, susurró algo al oído del capitán. Este negó con la cabeza y volvió a centrar la mirada en su hija. «Muy bien. Mañana al alba. 2 personas cada lado». Dirigió un gesto y los Rangers giraron las riendas. El rumor de cascos se alejó entre la penumbra, dejando tras de sí un sabor a pólvora no quemada y a promesa quebradiza. La noche resultó interminable. En la tienda, Adela apenas pegó ojo. Winyan le aplicó un ungüento de hierbas en la nuca para calmar su fiebre nerviosa. Aún así, cada crujido fuera de la lona retumbaba como un disparo en su imaginación. Chayton dormía cerca, envuelto en una manta de bisonte. A momentos, Adela se inclinaba y acariciaba la frente del niño, encontrando allí el único remanso de paz. Para despejar la mente, salió bajo la luna. El campamento se hallaba en silencio. Solo el anciano de la cabellera nívea permanecía despierto, fumando en una pipa de caña dulce. Hizo un gesto para que ella se acercara. «La luna roja observa», dijo él sin preámbulos. «Hubo derramamiento de sangre cuando te robaron, y habrá más si no se ofrece un sacrificio de perdón». Adela se estremeció. «¿Sacrificio?». El anciano negó con la cabeza. «No hablo de vidas, sino de orgullo.
Alguien deberá doblar la rodilla para que la tierra vuelva a beber en calma. La mujer asintió sin comprender del todo. La palabra orgullo retumbaba en su pecho como un tambor. Al alba se levantó una bruma tenue sobre la pradera. De un lado de la planicie esperaban Nehawe y Adela. Del otro, Gordon llegó acompañado del sargento Lee. Cada par venía desarmado, salvo cuchillos de uso cotidiano. La distancia que los separaba no superaba los 30 pasos. Aún así, parecía un cañón imposible de franquear. El capitán agitó la mano en señal de saludo. Nehawe respondió con una leve inclinación de cabeza. «He venido», dijo Gordon. «Traigo una oferta de paz». Sacó de su chaqueta un pliego doblado. «La oficina del gobernador ratificaría un acuerdo de territorios si ustedes garantizan no volver a atacar asentamientos y entregan a 3 rehenes como aval». El niño miró a Chayton, un guerrero adulto, y a Adela, solo por un año. Después serían liberados. El jefe comanche apretó los puños. Sus tendones se tensaron como cuerdas de arco. «¿Rehenes?», escupió la palabra. «Ningún comanche se ofrece como ganado». Adela se adelantó, palpando con la mirada la lámina de orgullo que separaba a ambos líderes. «Padre, eso no es paz. Es una cadena con promesa de llave». El sargento Lee observó a Gordon con desaprobación. Parecía dudar de la sensatez de su propio capitán, pero fue Nehawe quien rompió el silencio. «Te devuelvo a tu hija», dijo, mirando a Gordon a los ojos. «No porque me doblegue, sino porque su alma pertenece a los 2 mundos. Déjala elegir. Si decide irse contigo, no la detendré. Si prefiere quedarse, deberás respetarlo». Gordon vaciló. La piel de su cuello se puso roja. Volteó hacia Adela. «¿Elegir?», murmuró. «¿Entre su padre y un pueblo que casi la vio morir?» «Entre su verdad y la tuya», rectificó ella. Los segundos se dilataron. El crujir de la hierba bajo la brisa pareció marcar un ritmo solemne. Adela respiró hondo. «Escúchame», les dijo. «Puedo ser puente o puedo ser motivo de guerra». La arena movediza devoró a Chayton hasta la cintura. Yo le tendí una cuerda. Hoy los devora el odio y las viejas deudas. Les tiendo mi palabra. Giró hacia Nehawe y luego hacia Gordon. «Me iré con el capitán durante un mes, sin rifles. Él vendrá conmigo de vuelta a este campamento al término de ese plazo, también desarmado. Entonces firmaremos un pacto de comercio y paso seguro. Si no regresa, quedaré libre de seguir donde decida». Nehawe frunció el ceño. Vio en los ojos de su hija el fuego de su difunta esposa, decidida cuando el destino se alzaba como bisonte. Asintió con pesar. «Acepto», dijo. Gordon abrió la boca, sorprendido. El sargento Lee colocó una mano en su hombro. «Es lo más sensato que he oído en semanas, capitán». El viejo ranger suspiró, rendido ante una fuerza que jamás había podido dominar, la voluntad de la muchacha. Finalmente, inclinó la cabeza. «Muy bien, un mes». El adiós resultó agridulce. Chayton se aferró al cuello de su hermana mientras Winyan murmuraba palabras de consuelo. Nehawe entregó a Adela un pequeño talismán tallado en hueso de antílope. Representaba la media luna. «Para recordarte que las raíces sostienen, aunque el viento arranque las ramas», explicó. Ella lo guardó en el bolsillo interior del chaleco. Cabalgó junto a Gordon rumbo al norte. El capitán la miraba de reojo, quizá temiendo que se esfumara como un espejismo. Durante las primeras millas reinó un silencio espeso. Fue Adela quien lo rompió. «¿Por qué ocultaste mi origen?», preguntó, sin apartar la vista del horizonte. Gordon carraspeó. «Porque te vi sonreír bajo aquel techo de tablones y pensé que el pasado solo te traería dolor. Quise protegerte, pero me protegía a mí mismo». Adela caviló. Comprendía el amor disfrazado de miedo. Era un espejo del recelo que los colonos profesaban a los comanches. «El amor que no deja respirar», susurró. «Es otra forma de arena movediza, padre». No hubo reproche en su tono, solo constatación. Gordon apretó las riendas hasta blanquear los nudillos. Luchó contra la vergüenza y contra lágrimas obstinadas que no debía mostrar ante sus hombres. Finalmente dejó escapar un suspiro tembloroso. «Enséñame a sacar los pies», pidió, «antes de que me trague del todo». En Gabriel's Ford, la llegada de Adela y los Rangers alborotó rumores.
La gente observaba con curiosidad la cercanía de la muchacha con el capitán, sorprendiéndose al verla discutir en público decisiones del destacamento. Ordenó a los soldados devolver 3 reses confiscadas por error y pagó con su propio dinero harina para una viuda de origen mexicano que había perdido su cosecha. Poco a poco, el gesto caló. En las noches, Adela y Gordon charlaban en el porche. Ella le enseñaba palabras comanches. Piajawu, silencio compartido. Él le contaba viejas anécdotas de campaña. A veces reían, a veces guardaban largos silencios. Una madrugada, el capitán por fin confesó: «Temo que tus vecinos nunca acepten un pacto. Creen que si cedemos un palmo, mañana nos arrebatarán 100. Tanto nos hablaron de civilizar la frontera que olvidamos civilizarnos a nosotros mismos». «Convoca una asamblea», sugirió Adela. «Deja que hablen los que tienen miedo y los que han perdido algo. Yo estaré allí para responder, no con rabia, sino con hechos». Gordon dudó, pero accedió. Envió emisarios, y 2 días después, hombres y mujeres se apiñaron en el granero de la iglesia. El capitán introdujo a su hija y explicó el acuerdo. «Una tregua condicionada», resumió. «Comercio, paso seguro y rescate mutuo de cautivos. Vigencia de 1 año, renovable si no hay incidentes». Las manos se alzaron. Preguntas y reproches llovieron. Un granjero tuerto acusó a los comanches de haberle robado caballos. Una partera recordó el ataque de unos forajidos blancos enmascarados que todos confundieron con indios. Adela respondió 1 a 1. Habló de Chayton, del barro que lo devoraba. Recordó que lo humano del miedo se parece en todas partes. El silencio que siguió a sus palabras duró varios latidos eternos. Entonces, la viuda mexicana a la que había ayudado se levantó. «Si la hija del capitán pone su vida por este pacto», dijo, «¿quiénes somos nosotros para negar una oportunidad que no nos cuesta más que buena voluntad?» Algunos murmuraron aprobación. Otros fruncieron el ceño. El párroco, hombre enjuto de gafas redondas, se levantó. «La paz es obra de valientes», afirmó. «Y valiente no es quien blande un fusil, sino quien lo baja primero». La votación se inclinó, por estrecho margen, a favor de firmar el acuerdo. No todos celebraron, pero tampoco tomaron armas. Llegó la fecha convenida. Gordon, Adela y el sargento Lee, único testigo del lado blanco que gozó de la confianza de ambos, pusieron rumbo al campamento Comatá. Al acercarse, avistaron el penacho de Nehawe, ondeando al viento, y a Chayton trotando en su pony con una sonrisa gigante. La mujer desmontó y corrió a abrazar a su hermano. El niño le tendió una tablilla de corteza donde se leía «Adela», escrito con carbón. Bajo la sombra de los álamos, se extendió sobre una manta el tratado. 2 hojas de pergamino, una escrita en español y otra en comanche. Cada parte lo sellaría con sangre y con fuego, según la tradición de ambos pueblos. Cuando Nehawe pinchó su pulgar y dejó una gota roja sobre el pergamino, el polvo pareció apaciguarse. Gordon repitió el gesto, con la mirada firme y la mano solo un poco temblorosa. El anciano Nahayak encendió un manojo de salvia para invocar buen augurio. La brasa crepitó, elevando una espiral fragante que se mezcló con el aroma de café y pan de maíz que alguna mujer horneaba cerca. Pero la paz rara vez se firma sin que la muerte reclame su tributo. En el extremo norte del campamento, un disparo rugió inesperado. Un joven guerrero, Guanacto, cayó con la flecha de un dolor metálico en el pecho. Gritos estallaron. Por entre los sauces apareció un grupo de forajidos vestidos con chaquetas de los Rangers, aunque ningún rostro era conocido. Blandían rifles y gritaban improperios contra indios y blancos traidores. Habían escuchado rumores de la tregua y, temiendo perder sus lucrativas racias, pretendían boicotearla. La confusión se propagó. Los guerreros se abalanzaron hacia las lanzas. Los colonos que acompañaban a Gordon buscaron cobertura. El capitán desenfundó su revólver mientras Adela tiraba de Chayton para cubrirlo detrás de una roca baja. «No dispares a menos que sea imprescindible», le gritó a su padre. «Esto es lo que buscan». Pero un forajido ya apuntaba al capitán. Nehawe lo vio y se giró interponiéndose. Sonó el estampido. Adela jadeó. La bala rozó el brazo del jefe, arrancando un hilo de sangre. No era mortal. La furia, sin embargo, se encendió en los ojos de los jóvenes comanches.
El caos amenazaba con destrozar en segundos la obra de un mes entero. Adela tomó aire y recordó la lección del anciano. El sacrificio del orgullo. Se puso en pie sobre la roca, alzando los brazos. ¡Alto!, gritó con toda la fuerza de sus pulmones en español y luego en comanche. ¡De rodillas! Su voz atravesó el fragor de las armas con una autoridad inesperada. El capitán la miró incrédulo. Los forajidos dudaron. Alguno rió como si asistiera a un teatro. Entonces, Adela dio un paso adelante. «Por la sangre de mi madre», clamó. «Por la sangre de mi padre. Por la vida que comparto con cada uno de ustedes. Me ofrezco como prenda para que cesen las hostilidades ahora mismo». Se despojó del chaleco y levantó la medalla al sol. La luz hizo titilar la letra N como un filo. Nehawu abrió los ojos, comprendiendo el alcance de aquella osadía. Estaba sacrificando su orgullo, y quizá su bienestar, para salvaguardar la tregua. Los forajidos intercambiaron miradas. Algunos rebeldes internos aflojaron la presa de los fusiles. El sargento Lee se adelantó con las manos en alto. «Soy oficial del estado de Texas», gritó. «Esos hombres con chaquetas azules son impostores. Rindan las armas y serán juzgados». El bando atacante titubeó. Varias chaquetas salpicadas de polvo se deslizaron hacia los caballos. Uno disparó al aire para cubrir la huida. La pólvora prendió ramas secas cerca de la tienda de piel. El fuego se propagó con rapidez, convirtiendo la bruma matutina en espeso humo ámbar. Entre la humareda, Adela distinguió al hombre que había disparado a Nehawu. Intentaba golpear al capitán con la culata del rifle. Sin pensar, se lanzó. Se interpuso justo cuando el hierro descendía. El golpe la alcanzó en la sien. Vio chispas y cayó de rodillas. Antes de perder la consciencia, oyó 2 detonaciones seguidas y un alarido cortante. Despertó envuelta en vendajes de lino y aroma de lavanda salvaje. Winyan le sostenía la cabeza para que bebiera agua. Afuera, escuchaba un murmullo constante, mezcla de llanto y oraciones. Notó el peso del talismán de media luna sobre su pecho. Quiso incorporarse, pero un mareo la devolvió al lecho. «Tranquila», susurró la mujer comanche. «La luna roja te reclama reposo». «¿Y el tratado?», balbuceó. Winyan sonrió con ternura grave. «Sigue en pie. Pagamos el precio con sangre y humo. Pero el trueno ha pasado. Tu acto quebró la voluntad de los intrusos. 3 fueron capturados, 2 murieron, 1 escapó. Los ancianos decidieron no perseguirlo. La pradera lo juzgará». Adela respiró, aliviada y triste a la vez por cada vida perdida. Escuchó pasos. Levantó la mirada y vio a Gordon entrar. Tenía el antebrazo vendado. Se acercó y tomó los dedos de su hija con torpeza. «Gracias», murmuró. «Me salvaste la vida y la paz de todos. Quisiera decir que estoy orgulloso, pero eso sería apropiarme de tu valentía. Solo puedo agradecerte y pedir perdón, de nuevo». Adela apretó su mano. «Yo también te amo, padre», dijo. «Pero ahora debes amar algo más grande que a mí, la frágil esperanza que acaba de nacer aquí». Gordon asintió, lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas curtidas. Pasaron 9 lunas. El pacto se mantuvo. El sendero del brazo se convirtió en ruta de comercio. Pieles, maíz, herramientas y caballos. Algunos colonos aprendieron palabras comanches. Jóvenes guerreros visitaron el pueblo para intercambiar sal y cuero. Las hogueras siguieron brillando por la noche, pero ahora la música de violín se mezclaba con los cantos tribales. Adela alternaba temporadas entre la cabaña y el campamento. Ejercía de mediadora, de curandera, de maestra. La llamaban Nahatsu Piahawu, la que enseña el silencio que une. Chayton crecía a pasos largos. Podía leer en español y montar sin silla. Gordon se retiró del destacamento y abrió una pequeña tienda de aperos de labranza. Decía que comerciar era más difícil que disparar, pero infinitamente más gratificante. Un atardecer, bajo un cielo teñido de escarlata, Nehawu invitó a Adela a caminar hasta la orilla del río. Desde allí podían ver las últimas luces del pueblo titilar como luciérnagas. «He visto tierras donde los búfalos ya no pasan», dijo él. «Quizá llegue un día en que cada llanura tenga alambradas. Pero mientras la luna roja nos observe, este suelo llevará tu huella y la mía». Adela deslizó la vista por el agua ondulante. Se reflejaban 2 lunas, una en el cielo,
otra vibrando en el cauce. «No sé si pertenezco a algún lugar por completo», susurró. Nehaue negó con suavidad. «Los puentes no pertenecen a un solo lado del río», respondió. «Y sin embargo, cada viajero los necesita para pasar». La mujer sonrió. El viento arrastró el perfume de las flores de ocotillo. En aquel instante entendió que no había salvado a un niño comanche por accidente, ni aceptado un pacto por terquedad. Su destino estaba escrito en el barro que se pega a la piel y en la sangre que late con dos ritmos. Se llevó la medalla de plata a los labios. La inicial, N, brilló con un fulgor íntimo, recordándole una verdad simple y nueva. Su nombre no era una pregunta, sino una respuesta viva. La luna roja ascendía, enorme y paciente, mientras la arena de la pradera, traicionera y fértil a un tiempo, se estremecía bajo el paso firme de quienes, por fin, aprendían a caminar sin hundirse. A continuación tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.